Gloria a Dios. Y dice la palabra, hermano, leemos bajo la bendición del Espíritu Santo de Dios. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Cade, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate, júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero tú entiendes lo que lees? Él dijo: ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de los que los trasquilas, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondió el eunuco y dijo a Felipe: te ruego que me diga, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Amén a la palabra, amén. Si usted quiere puede seguir, amén. Gloria a Dios, aleluya. Y dice la palabra, Felipe y el eunuco, amén. Gloria a Dios, aleluya. Querido amigo, amiga, sabemos que en aquel tiempo, queridos hermanos, que Felipe había traído el evangelio a la ciudad de Samaria y estaba en su mejor momento. El Espíritu Santo estaba usando la vida de este varón. Felipe era un ungido de Dios que cuando llegó a Samaria, dice la palabra, ¿qué había en Samaria? Había cosa mala, había ocultismo, adoraban idolatría, no conocían la palabra de Dios. Pero cuando llegó el siervo del Señor, comenzó a predicar el evangelio de Jesús. Y dice la palabra que acontecían milagros. Dice que los enfermos se sanaban, porque el poder del Espíritu de Dios estaba en aquel varón. Pero en el mejor momento, dice la palabra, vino la voz del Espíritu de Dios a este hombre y le dijo: ve al camino al desierto. Yo digo que él tranquilamente se podía hacer que no escuchó nada. Estaba viendo maravillas de Dios. Multitud de almas, un pueblo se humilló ante aquel varón. Cuando comenzó a predicar el evangelio de Jesús, Samaria vino y se postró ante Jesús. ¿Y quién estaba delante de ellos? Este hombre llamado el evangelista Felipe. Oh, Samaria. Hoy en día debemos ser como este hombre. Debemos estar atentos a la voz del Espíritu Santo de Dios. La iglesia de Jesucristo debe estar atento para escuchar la voz del Espíritu Santo y ser obediente a su palabra. Fíjese, hermano, viendo multitudes de almas en esa ciudad, este hombre tuvo que decidir en su corazón obedecer la voz del Espíritu de Dios y ir por aquel camino. Un desierto, hermano. ¿Quién quiere ir por un desierto? Si usted
se pone a pensar que 100%, hermano, en ese camino no había nadie, nadie pasaba por ese lugar. Pero la palabra de Dios nos enseña en esta noche que este varón fue por ese camino que le decían el camino de Gaza, el cual llevaba a un desierto. Gloria a Dios, aleluya, en donde vemos la palabra de Dios, que el Espíritu de Dios guiaba la vida de este varón. Felipe no conocía a este hombre, pero el Espíritu Santo le dijo: ve, pégate a esa carreta. Y este hombre obedeció y fue. Y fíjese, hermano, usted no debe esperar que usted le conozca a alguien para hablarle de Jesús. No importa. Yo no conozco tu vida, no conozco tu familia, pero fue enviado por Dios para hablarte de Jesús. Que Jesús te ama, que Jesús puede salvar tu vida, que Jesús puede perdonar tu pecado, como hizo con este varón. Y dice la palabra de Dios que Felipe se pegó a aquel carro y comenzó a oír que leía la palabra de Dios. Estaba leyendo la ley, pero no entendía. Querido amigo, amiga, este hombre venía leyendo una palabra muy importante, en donde relata la palabra de Dios que Jesús fue llevado al matadero. Estaba hablando de Jesús. Dice que como cordero no abrió su boca. Dice que Jesús no dio ninguna palabra. Y dice que le llevaron y le colgaron un madero. Y cuando comenzamos a hablar de la muerte de Jesús, las personas y los cristianos, hermanos, rápidamente van a la película de Jesús. Hoy vengo a decirte que usted no se imagina, que la película que usted vio no relata ni un poquito lo que le hicieron a Jesús en aquel tiempo. Dice que le molieron a palo, fue azotado, fue molido, dice la palabra de Dios. Y eso es lo que la película no te muestra. No puede explicar lo que Jesús hizo por ti, por mí y por todo este mundo. Se entregó a sí mismo por nosotros. Y esto es lo que leía este hombre. Y muchos de nosotros cuando vemos la película, hermanos, y nos ponemos a lo que hizo el Señor. Usted no se imagina. Lo que usted vio en la película no es nada de lo que le pasó a Jesús cuando tuvo que morir en la cruz del Calvario. Fue molido, dice la palabra de Dios. Y este hombre estaba leyendo esta palabra, una de las profecías del profeta Isaías. Y dice la palabra de Dios que Felipe le comenzó a predicar el evangelio de Jesús. Y la palabra nos enseña que este hombre aceptó el evangelio. Cuando Felipe le comenzó a hablar del evangelio, este hombre aceptó a Jesús en su corazón. Fue bautizado. Pero nosotros, aleluya, no debemos conformarnos. Una vez que aceptamos a Cristo en nuestro corazón, no debemos quedar conformes porque ya fuimos bautizados, sino que debemos buscar el Espíritu de Dios, debemos buscar el Espíritu Santo de Dios, debemos anhelar el Espíritu Santo de Dios. Ya no debemos estar como este hombre estaba leyendo las Escrituras, estaba allí leyendo pero no entendía porque estaba leyendo la ley, no podía entender, aleluya. Y la palabra nos enseña que nosotros no debemos conformarnos con aceptar a Jesús en nuestro corazón, sino que debemos avanzar, debemos buscar de Dios y debemos buscar el Espíritu Santo de Dios, que es el bautismo del Espíritu Santo de Dios. Me gusta hablar mucho de este hombre porque era realmente un hombre de Dios, realmente un evangelista de Dios. Un evangelista verdadero, dice la palabra. Tenía 4 hijas y eran profetas de Dios.
Qué maravilla, hermano. ¿Cuántos tienen hijos en esta noche? Levanten su mano. Qué maravilla, hermano, que cuando hablen de nosotros, aquel varón, sus hijos son profetas. Son profetas de Dios. Este varón tenía testimonio puesto. No andaba con palabras, sino andaba con el poder del Espíritu Santo de Dios, que transforma, que salva, que cambia. La palabra de Dios nos enseña que cuando Él llegó a Samaria, aleluya, aún los brujos se humillaban ante el Señor porque no podían creer. Nunca en su vida han visto tanta sanidad como en aquel tiempo cuando entró Felipe. Trajo avivamiento a aquella ciudad. Usted es un indicado, usted es un escogido, usted es un siervo de Dios. Si Dios va a traer avivamiento a este lugar, que sea a través de tu vida, que sea a través de tu vida, que sea a través de tu familia, que sea a través de tus hijos, que sea a través de este lugar. Alabado sea el Señor. Pero debemos buscar el Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra de Dios que este hombre estaba leyendo pero no entendía. Hoy en día muchos de los que están en la iglesia están de esta manera porque se conformaron en recibir a Jesús y recibir el bautismo en agua y se quedaron ahí. Pero usted debe avanzar en esta noche. En esta noche usted debe buscar el Espíritu Santo de Dios. Cuando Pedro le habló el ángel del Señor, dice que le dijo: ve a la casa de Cornelio. Este es un hombre amable y este hombre necesita oír el evangelio. Pedro no conocía a este hombre. Para Pedro era extraño. Este hombre era gentil. Pedro era judío. Pedro dijo, quizás temblaba Pedro porque si lo veían otros judíos a él, seguramente ya está disciplinado, porque ellos no se podían juntar con gente extraña, gente pecadores. Pero dice la palabra de Dios que el ángel de Dios le dijo: ve con ellos. Ve con ellos porque ellos necesitan de Jesús. Y ahí Pedro entendió que para Dios no hay acepción de personas, que ante los ojos de Dios todos somos iguales. Aleluya. Que Dios a todos nos da una oportunidad, que Dios a todos nos habla por igual, que Dios a todos nos llama por igual a recibir su Espíritu Santo. Cuando Pedro llegó a la casa de Cornelio, comenzó a hablar del Evangelio de Jesús. Cuando Pedro hablaba, dice que de repente alguien interrumpió aquella predicación. ¿Y sabe quién era? Era el Espíritu de Dios. Era el Espíritu Santo de Dios que interrumpía las palabras de Pedro. Pedro se tuvo que callar. Pedro quedó atónico allí, quedó, aleluya, no se podía mover. Dijo Pedro cuando fue al concilio: ¿quién era yo para parar la mano de Dios? Si Dios quiere hacerlo, Él lo hará. Decirle en esta noche a tu hermano: si Dios quiere, Él lo hará. Oh, Samalika la Mahaya. Oh, yo siento una explosión. Rakatana y Sakaya. Si Dios quiere, lo hará en esta noche. Si Dios quiere bautizar tu vida, lo hará. Si Dios quiere llenar tu vida, lo hará con su Espíritu Santo. Oh, remenso que taramahaya. Y hay alguien esta noche que puede interrumpir la enfermedad que lleva en usted, el problema que está, aleluya, atravesando, como este varón eunuco estaba atravesando el valle de la muerte, estaba atravesando el desierto, iba por un camino equivocado, iba por un camino desierto, iba a la soledad. Amados hermanos, estimado amigo mío, Jesús te ama. Jesús quiere salvar tu vida. A ti no te conviene
también el camino que lleva al desierto lleva a la perdición. Usted fue creado para adorar el nombre del Señor. Todas las personas fuimos creados para adorar al Señor. Todos los que respiran en esta tierra, dijo David, alaben al Señor. Pero la palabra de Dios dice que cuando Felipe bautizó al eunuco, dice que fue transportado por el Espíritu Santo de Dios. Se regocijó en la presencia del Señor. Fue contento que atravesó ese desierto por un alma. Cuando comenzamos a predicar allí en Pampa del Indio, hermanos, 400 personas en la campaña. Estábamos contentos.